Es una historia un poco larga, pero es bonita, sobre todo para la gente de cantera. Mi maestro siempre fue Rommel Fernández, ¿no? Que me dijo, nene, lo que acabas de hacer hoy se va a recordar los próximos 10 años. Yo creo que es una suerte para mí haber sido protagonista, pero sobre todo para el Tenerife y para el club estar en la historia de la liga, ¿no? No puede ser que mi mejor amigo en Tenerife es el que me haya dado el día más triste de mi vida en ese momento, ¿no? Y cuando voy a subir al ascensor, tuve la mala suerte que se bajan del ascensor Ángel Capa y Jorge Valdano. O sea, imagínate el marronazo, ¿no? Y ya cuando subo arriba me dice, ¿pero dónde está el material? Le digo, incautado por la policía. Ocho Torena se colocó detrás de la portería cuando yo me puse de portero y él estaba debajo de la valla escondido porque tenía al público detrás y me iba diciendo izquierda, derecha y me iba recolocando, ¿no? La planta que tenía, pelito largo, muy guapo, pero es que luego cuando saltó al campo y la primera balón que toca con la izquierda que hace ese típico chicle que se le queda, quedamos todos, pero impresionados. O sea, decíamos, esto es que veías Maradona, ¿no? Desde que ha llegado Raico, a Jose, él quiere que vuelva a esa identidad canaria y cada vez se está volcando más, ¿no? Y conseguir ese Tenerife de todo es base a eso. No quiere decir que solo sean futbolistas canarios, por supuesto, pero creo que nuestra isla, pues al igual que pasa en todos los temas de sociedad y política y demás, tenemos que defender lo nuestro, ¿no? En este capítulo recibimos a un futbolista que pasó 8 temporadas en el Club Deportivo Tenerife, repartidas en 2 etapas. Fue protagonista indiscutible de los finales de liga ante el Real Madrid y aunque era delantero es recordado por su papel como portero en la primera eliminatoria de la Copa de la UEFA que disputó el conjunto blanquiazul. Él es Pierluigi Cherubino. ¿Qué tal? Bienvenido a las voces del TT. ¿Qué tal? Muchísimas gracias. Un placer para mí. Mira, la primera pregunta, después de una larga carrera desarrollada en diferentes equipos, ¿qué porcentaje de tu corazón es blanquiazul? ¿Cuánto de verde y blanco y cuánto de rojo y blanco? Bueno, siempre lo he dicho, ¿no? Que mi sangre es chicharrera, ¿no? A pesar de nacer en Italia, a los 6 años ya estaba en Tenerife y bueno, siempre he sido el Tenerife y eso siempre está en la sangre. Y es verdad que mi corazón también está en Sevilla con el Betis porque, bueno, aquí nacieron mis hijas, jugué 2 temporadas maravillosas, ahora llevo ya 5 o 6 años aquí con el Betis, primero con el Betis Féminas, ahora con Betis Televisión y es un club que te llega muy dentro, ¿no? Te conquista. Y como te decía, lo de Tenerife, eso no se cambia por nada del mundo porque es tu sangre, lo que has vivido, lo que te ha hecho persona y te ha hecho futbolista. Y el Betis luego me ha dado muchísimo y te engancha como nadie, ¿no? Luego, pues, en cuanto al Sporting, es verdad que le tienes un cariño especial, pero no te llega a conquistar así. Mm. Como curiosidad, debutaste precisamente en Primera División contra el Sporting y tu primer gol con el Tenerife en Primera fue contra el Betis. Sí, son cosas que hay muchas anécdotas así en la carrera, ¿no? Pero sobre todo esa, debutar con el Sporting, contra el Sporting, marcar primero contra el Betis, bueno, sí, cosas que han coincidido, ¿no? Y mirando ese tipo de coincidencias o curiosidades también, en esas etapas tuyas fuera del Tenerife en primera, tanto en el Sporting como en el Betis o el Zaragoza, en todos hiciste un gol al Tenerife. Pues sí, la verdad que los equipos que estuve, con el Sporting cuando me fui marqué, con el Betis también, con el Zaragoza también. Mm. Si luego en Tarrasa no tuve la oportunidad de marcar, aunque me enfrenté al Tenerife estando en segunda. Y bueno, es verdad que eh, yo creo que en Zaragoza sí lo celebré, o en Gijón, porque eran momentos complicados. Pero bueno, está claro que al final yo creo que el futbolista tiene que hacer su trabajo en ese sentido, ¿no? Ujú. Bueno, vayamos al principio, ya lo has dicho un poco, eres de origen italiano, llegaste si no me equivoco, a la isla con 6 años. Y me gustaría saber un poco cuáles son tus orígenes y cuándo llegas al Tenerife, al Club Deportivo Tenerife. Bueno, sí, yo llegué al Puerto de la Cruz, bueno, a la Orotava más bien, a los 6 años con mi padre y luego nos fuimos al puerto, empecé jugando en el Orotava, a Living Orotava, Infantil Orotava.
Segundo año infantil fuimos a vivir al Puerto de la Cruz y ya empezó mi vida allí en el puerto y por eso me considero también portuense, ¿no? Aparte de ser de Tenerife, pero sí me considero del Puerto de la Cruz. Y en el segundo año de juvenil, pues siendo juvenil vino el Tenerife a buscarme. Me acuerdo que empezaba la liga de División de Honor juvenil y el primer partido de liga era Puerto Cruz Tenerife. Entonces vino Ñito y Santiago Llorente con Justo Gilberto y hablaron con el Puerto Cruz y el Puerto Cruz le dijo que, bueno, que me dejaba marchar, pero que el primer partido de liga lo tenía que jugar con el Puerto Cruz. Y jugué ese partido y le marqué 5 goles al juvenil de Tenerife y ya me fui para el filial, ¿no? Porque yo no iba a jugar en la categoría juvenil, sino iba a jugar en el filial del Tenerife. Entonces, cuando llego, es una historia un poco larga, pero es bonita, sobre todo para la gente de cantera, ¿no? Y que aspiran a llegar, que yo creo que hoy en día en el Tenerife por fin se está consiguiendo. Pues llego al filial del Tenerife y los compañeros que tenía, pues muchos o varios me dijeron que para qué iba allí, porque no subía nadie, ¿no? Era un club que en ese sentido era muy difícil que de filial del Tenerife subieran al primer equipo, estando ya en primera división. Y bueno, yo le dije que había firmado por 3 temporadas, que si yo cuando terminara mi contrato pues no había conseguido subir, pues quería irme a estudiar porque quería estudiar INEF y seguramente hubiese ido a Madrid. Pero bueno, la verdad que tuve la fortuna que estaba Vicente Miera entrenador y a los 2 meses de estar en el filial, que jugamos en campos, en aquella preferente de Tenerife, por campos del sur, de la isla, por el norte, que era una categoría muy, muy competida, muy fuerte. Pues a los 2 meses Vicente Miera le dijo a Añito, que era nuestro entrenador, que subiera 4 o 5 jugadores porque los jueves él estaba jugando partidos con los que no habían sido titulares en el primer equipo, con 4 o 5 el filial contra equipos de tercera división. Y bueno, tuve la suerte de que fuimos a jugar a la Orotava, donde empecé a más en los cuartos, y jugué con el primer equipo y marqué 5 goles. Y ahí, según termina el partido, cuando llego al vestuario, Vicente Miera me dijo que bueno, que se acababan las áreas nocturnas, porque cuando eres pibito pues siempre tienes esa fama y tal, y que mañana, a partir del día siguiente a las 9 de la mañana empezaba a entrenar con el primer equipo. Claro, eso te demuestra que al final los sueños se pueden conseguir por muy complicado que sea, que también es verdad que dependes de la fortuna de que yo tuve ese día, porque a lo mejor juego ese partido y no tocas bola y no pasa nada. Pero bueno, estuve en el sitio adecuado, peleándolo, y a partir de ahí empecé a entrenar con el primer equipo ya. Pero aunque Miera es el que te da la oportunidad de subir al primer equipo, luego es Ascar Gorta, que en paz descanse, el que te hace debutar. Y bueno, hablando con él hace unos años me recordaba el aprecio y la fe que te tenía antes de que debutaras, que hubo también que esperar a que tuvieras pasaporte Sí. español para poder jugar. ¿Cómo fue aquello? Exacto, sí, bueno, yo ahora tenía la nacionalidad italiana, todavía no estábamos en la Comunidad Económica Europea, el Tenerife ya tenía a El Garef, a Guina y a Rommel Fernández como extranjero, y ese año que yo subo ya, bueno, principio de temporada con Vicente Miera, yo entrenaba con el primer equipo, jugaba con el filial, y la verdad que entrenaba con el primer equipo y me encontraba muy bien, pero no podía jugar porque era extranjero. Pues tuvimos que esperar hasta la temporada siguiente, al año siguiente. En septiembre, creo que fue, ya me conceden la nacionalidad española un viernes y ese mismo fin de semana, o sea, ese viernes, jueves, sábado, se lesionaron Quique Estebarán, Felipe Miñambre y Romer Fernández. O sea que claro, que ahí me cogió a Escargorte y me dijo, niño, ahí tienes la oportunidad ni a Felipe segundo. Y pude debutar contra el Sporting, que empatamos a 0 en casa, me hicieron un penalti clarísimo al final del partido casi, y ya empezó, bueno, mi andadura en el Club Deportivo Tenerife en el primer equipo, ¿no? ¿Y de quién o de qué dirías que aprendiste más en ese primer año con el primer equipo ya, con ficha del primer equipo? Bueno, mi maestro siempre fue Rommel Fernández, ¿no? Yo tuve la suerte de jugar un torneo, Trofeo Altos de Guajara, que se jugaba antes del Trofeo Teide. Jugamos Puerto Cruz Orotava y después de terminar nosotros jugaba el Tenerife contra Peñarol o algún equipo de este, no me acuerdo ahora el nombre. Y justo en la portería donde estaba calentando el Tenerife antes del partido ya, yo marqué 2 o 3 goles seguidos y estaba Rommel ahí. Y en uno de los goles que marqué de cabeza,
me fui directo para él, lo abracé, pues él me abrazó, que era tan buena gente, y al final del partido pude sacarme una foto con él, que la guardo todavía como ahora en paño, y fíjate, las vueltas que da la vida, que luego ya la siguiente temporada, cuando estoy en el Tenerife, pues yo iba y venía del Puerto de la Cruz a Santa Cruz con Tony y con Isidro en el coche, ¿no? Pues yo no tenía carnet tampoco. Y ya yo estaba un poco cansado del trayecto, me gustaba entrenar y bueno, ya le dije a mis padres que me iba a ir a Santa Cruz solo. Y me fui a Tomecano, alquilé un piso en Tomecano encima de Rommel Fernández. Yo ya estaba entrenando con el primer equipo y según subí el primer día, ya el segundo día me cogió Rommel y me dijo, no, 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 tú te quedas aquí en casa conmigo, con mi primo, y tenía el piso alquilado arriba, pero vivía con Rommel, ¿no? O sea que, bueno, tuve la suerte de tenerlo como maestro primero, pero sobre todo como amigo y como compañero, ¿no? Es verdad que tenía puesta siempre salsa y tal, que se escuchaba hasta en la calle. Eso dicen todos. Siempre, bueno, eso era una locura. Además, la gente que paseaba por debajo de Tomecano subía arriba también, los invitaba. Fíjate que yo estuve tiempo con él allí, pero no aprendí a bailar salsa. La verdad que él es un mito, ¿no? Por todo lo que pasó y por lo que dio al Tenerife. Ha quedado como su recuerdo para siempre. Yo no sé si te queda a ti también un recuerdo o un consejo concreto de Rommel, algo que tú te quedes y que todavía recuerdes, sí. Bueno, pues es que consejos. Primero, como futbolista me dio mucho, ¿no? Todos los entrenamientos, cuando terminamos de entrenar, él se quedaba conmigo. Me acuerdo que Luis Delgado por un lado y por el otro, eh, no recuerdo quién era, pero nos tiraban centro y Rommel conmigo y pum, 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 a martillo, ¿no? Cabezazo, remate. Ahí aprendí mucho. Y luego en la vida real, pues sobre todo de la humildad de él. Eso yo creo que a toda la isla lo enganchó, pero esa humildad que tenía él siendo el ídolo que era, yo creo que eso me enseñó muchísimo a mí, ¿no? Ujú. Siguiendo un poco en tu historia, uno de los momentos icónicos que quedan para siempre por la cantidad de veces que lo hemos visto y de la que se ha hablado es el final de Liga 91-92, en el que marcas el 3-2 al Real Madrid. Pero ¿qué recuerdos tienes tú de ese final de Liga? Pues, hombre, recuerdo que empatamos en Gijón, creo que fue, contra el Sí. Sporting, el penúltimo partido, que ahí nos salvamos. Y esa semana se montó un revuelo de medios de comunicación de todos lados, de la península, de Europa, todos los de Tenerife, por supuesto, de las islas. Y Jorge ahí nos dijo que, bueno, que no eso que hablaba la gente que no nos jugábamos nada era mentira. Él nos dijo que íbamos a estar en el centro, en el foco de atención del fútbol mundial, ¿no? Porque que el Madrid y el Barça se estén jugando una liga, en este caso el Madrid en Tenerife, pues eso lo ve todo el mundo, ¿no? Y él nos dijo, yo creo que fue la frase más importante, decirnos que los futbolistas íbamos a estar en el foco del fútbol mundial y que era una oportunidad para que todo el mundo te conociera, ¿no? Pues esa semana fue dura porque no podías aislarte, fue bonita por cómo terminó y recuerdo una frase también al final del partido que me dijo el padre de Fernando Redondo, mi gran amigo que falleció por desgracia hace ya un mes por ahí, que me dijo, nene, lo que acabas de hacer hoy se va a recordar los próximos 10 años. Y al final han pasado más de 30 y todavía ese gol siempre sale todos los años a final de liga. Bueno, yo creo que es una suerte para mí haber sido protagonista, pero sobre todo para el Tenerife y para el club estar en la historia de la liga, ¿no? Esos goles que marcan tanto y que se recuerdan tanto, no solo no solo a ti, sino en lo que es el recuerdo global. Yo no sé, por ejemplo, hablaba con Eduardo, ¿no? Con Eduardo Ramos, el gol de Riazor, ¿no? Dice, yo no me acuerdo de mucho, pero sí que me acuerdo del sonido que hizo el balón cuando impactó en el larguero antes de entrar. Yo no sé si tú, ¿qué recuerdas de esa jugada, ¿no? Porque todos la vemos de fuera, pero tú desde dentro, que si vuelves a ese momento, ¿qué recuerdas? Pues fíjate, te voy a contar lo que recuerdo y lo que sucedió también la pretemporada siguiente, ¿no? Recuerdo ese partido, ese balón. Antes del gol ese fue el gol de Rocha en propia puerta, Mm. que le dije de todo en ese momento porque podía haberla empujado yo y él la empuja para adentro, ¿no? Pero
Luego incluso hubo otra jugada de un balón que salté con Bullo, que pitan falta y no fue falta, y acabó en gol. Pero en esa jugada, desde que Sanchís va a golpear el balón hacia atrás, yo pensé que el balón podía pegar en el larguero, digo, voy a correr porque si es en el larguero, cojo rechace y estoy ahí delante de la portería. Claro, yo lo que hice fue correr hacia la portería y cuando llego allí, pues lo que me encuentro es que Bullo la mete hacia adentro para que el balón no salga afuera, ¿no? Y bueno, solo me quedó empujarla y celebrarlo con una celebración que yo creo que nunca más la he hecho, porque nunca la había hecho y se te ocurre en ese momento, ¿no? Pero es verdad que a la pretemporada siguiente, que cuando estamos en pretemporada en Cabeza Manzaneda con Valdano y demás, vuelve a salir el sorteo, nos dicen que el último partido de Liga del Madrid, creo que imaginar. Pues hubo una jugada en un entrenamiento que estábamos haciendo un partido parecida, que un jugador, compañero, se dio atrás hacia Manolo López por encima y yo corrí otra vez la misma acción y esta vez el balón dio en el larguero y cuando da el larguero me cae a mí para empujarla y yo la cogí con la mano y dije, lo que es la vida, ¿no? O sea, claro, menos mal que era un partido entre nosotros, si no me mata. Pero cogí el balón con la mano y dije, fíjate cómo vuelve a ocurrir la jugada al poco tiempo, ¿no? Tremendo. Por la fe de perseguir esos balones, que al final el delantero, hay muchos goles que los metes por intuición, ¿no? De ese partido, ¿verdad? Que hay poco que no se haya hablado y que no se haya dicho y que no te hayan preguntado. Pero estaba, claro, recordando, digo, coño, Pierre coincidió con Alfonso en el Betis y Sí. Alfonso jugó los dos partidos en Tenerife de que pierde el Madrid la Liga. Digo, ¿cómo fue ese reencuentro cuando te vio entrar por el vestuario de allí en Sevilla? ¿No te quería matar? ¿No te dijo nada? ¿Cómo fue ese Pues reencuentro? si te digo la verdad, mira que con él bueno, tengo una relación muy buena con la familia y todo, y nunca se habló del tema, nunca. ¿No? Pero luego he estado con compañeros de Real Madrid y nunca se ha hablado del tema. De verdad, solo una vez con Bullo que hubo una broma así cuando fuimos con los veteranos de la selección española, con las leyendas, y no se lo tomó bien, pero con compañeros del Madrid o con Alfonso en este caso, nunca se ha comentado el tema, ¿no? No sé por qué, Ujú. pero no. Sí, no, te lo decía porque, bueno, Quique dice que todavía a día de hoy, pues como que lo ven como, él dice que no es el demonio, sino el anticristo, ¿no? Porque jugó en el Atlético y en el Barça, ¿no? Y para los del Madrid es como el anticristo, ¿no? Y, por ejemplo, Julio, ¿no? Que toda su familia madridista, Julio Llorente, y de repente, pues, ocurre eso y que lo querían matar, básicamente, pero era lo que había. Y digo, igual a Pierre también le pasó No, algo similar siendo tan protagonista. Bueno, en el Bernabéu, a Dertisi a día de hoy todavía, todavía no lo pueden ni ver. Digo, igual a Pierre le pasa. no, pues la verdad que no, mira que estuve un año jugando en Madrid, en el Alcalá, en Mm. segunda B, y cuando ibas por los campos de Madrid, pues sí había gente que sí te decían, ¿no? A nivel de compañeros nunca hemos tenido, vamos, ni lo hemos hablado. A nivel de gente sí. Incluso, bueno, de mis mejores amigos, pues mis mejores amigos en Tenerife es Ramón Fariña, de los McDonald's, propietario de los McDonald's, y es mi mejor amigo ahí en Tenerife, de mis mejores amigos, y me conoció, y cuando me conoció, pues lo primero que me dijo fue eso, ¿no? Porque él es del Madrid, aparte de muy del Tenerife, pero siempre me decía, dice, no puede ser que mi mejor amigo en Tenerife es el que me haya dado el día más triste de mi vida en ese momento, ¿no? Pero luego, con compañeros, la verdad que nunca hemos tenido problemas. Hombre, Quique tuvo la fortuna que, al que revés, ¿no? Quique se va al Barça y ahí, pues, en vez de decirle cosas malas, pues se lo agradecerían, por supuesto. Hay una, bueno, estabas hablando ahora también de esas concentraciones de pretemporada en Cabeza de Manzaneda y hay una anécdota que a mí me parece divertida con las restricciones alimenticias. No sé si le la puedes contar. Pues te la voy a contar porque yo fui uno de los implicados. No te voy a decir los otros dos compañeros porque para no meterlo, pero estábamos en Cabeza Manzanera, bueno, de los compañeros que estaban implicados en no comer salsas y eso, sí, estaba Paqui, Mm, estaba Pisi, creo que era, estaba yo, Ezequiel, no sé si había alguno más. mm, O sea, no es que fuéramos
gordito, sino que te costaba más recuperar el peso, digamos, cuando llegas en pretemporada, ¿no? Y teníamos esa mesa sin las salsas típicas o demás, aunque hoy en día todo distinto. Antiguamente no había la nutrición de hoy en día o los especialistas en nutrición como lo hay. Siempre comías lo mismo, espagueti boloñesa, solomillo con puré o arroz con huevo o pescado, ¿no? Pues resulta que un día estaba yo en la habitación y bajo a coger eh, municiones, digamos, en una tiendita que había en el hotel que solo estábamos nosotros, pero estaba cerrado con una cuerdita nada más, ¿no? Con una cinta. Yo me colé y cogí magdalena, tarta, helado, y cuando voy a subir al ascensor, tuve la mala suerte que se bajan del ascensor Ángel Capa y Jorge Valdano. O sea, imagínate, el marronazo, ¿no? Y ya cuando subo arriba me dice, ¿pero dónde está el material? Le digo, incautado por la policía de loco. Totalmente, sí, sí. De loco. La verdad que es buena. Otro de los momentos también, siguiendo en el tiempo, ¿no? Aparte de ese del Real Madrid, obviamente, a pesar de ser delantero y de haber hecho tantos goles, es curioso que también te recordemos por haber sido portero. ¿Cómo viviste esa situación? Hombre, pues la verdad que tremendo, porque aparte que ese partido, yo creo que ha sido de los partidos más complicados de la historia del Tenerife, porque nos enfrentamos a un equipo que hacía, creo que eran 2 años que no perdía en casa. Habíamos empatado en Tenerife 2-2 y vamos contra el Auxerre, que teníamos que ganar sí o sí, porque el empate no nos servía, a no ser que fuera a 3, y no habían perdido en 2 años, ¿no? Fue un partido súper tenso, un ambiente allí tremendo, un campo como típico campo inglés, así como cerrado, que apretaban que no vea, y nos pusimos 0-1 con un golazo de Felipe, y en la segunda parte había entrado Dertisia ya, y entro yo también, y justo a los pocos minutos de entrar yo se lesiona Agustín, y estaban todos los cambios hechos. Entonces, claro, cuando yo veo que Felipe se va al banquillo, para decirle a Jorge que se ponía de portero, ¿no? Y este equipo del Auxerre tenía 4 o 5 jugadores que medían casi 2 metros, unos bichos que no veas. Y claro, yo fui corriendo para allá, le dije, Feli, no, déjate, me pongo yo, que yo salto mucho y por arriba, como estos están tirando continuamente córner, pues yo me pongo en la portería. Y tenía yo 19 años, ¿no? Cuando la gente te dice, pero ¿cómo se te ocurre hacer eso? Porque al fin y al cabo te pones de portero en una eliminatoria de la UEFA y si me marcan un gol tonto, cualquier cosa que puede pasar, yo estoy seguro que hubiese quedado fatal, ¿no? Te hubiesen dicho de todo. Pues bueno, esa locura de niño, que recuerdo mucho y me acordé hace poco porque falleció nuestro gran amigo Ocho Torena, se colocó detrás de la portería cuando yo me puse de portero y él estaba debajo de la valla escondido porque tenía al público detrás y me iba diciendo izquierda, derecha y me iba recolocando, ¿no? Bueno, fueron momentos de locura y bueno, sobre todo imagínate la alegría cuando terminó. Imagino que en ese momento no lo pensaste, pero ¿no sentiste miedo de decir, ostras, a ver si van a tirar aquí por dentro y me van a marcar? Pues fíjate que de la locura de ser un chaval, aparte que yo tampoco, a veces se me va un poco la pinza, en los corners salía todo, yo creo que tiraron 6 o 7 corners, salía todo, le pegué en uno, le pegué un puñetazo a Julio Llorente, en otro le golpeé a Aguilera, a otro le di al balón, y luego encima hubo un balón que hubo 2 jugadas, una que Martins, jugadorazo que tenía el número 10 que luego se fue al Deport, Mm. encaró, se acercó desde fuera al área y yo estando en la portería decía, tira, tira. No sé, como que quería lucirme y hacer una parada, ¿no? Imagínate las tonterías o las locuras que se te pueden ocurrir en medio de esa tensión. Y luego otra jugada que ellos van un balón al área, hay un rechace, yo la despejo con el pie, que la podía haber cogido con la mano, pero tampoco te das cuenta, la despejo. Entonces salimos todos al fuera de juego y yo salgo al fuera de juego. Y claro, ahí Antonio Mata creo que fue, o Julio me dijeron, ¿pero qué haces? Y claro, me tuve que volver para atrás. Mm. Pues anécdotas tremendas. Sí, La sí. misma que luego, perdona que te interrumpa, que luego el cuarto árbitro, que ya nos había tocado en alguna otra eliminatoria, vino al vestuario a felicitarnos después del partido y lo metimos en el jacuzzi. A ver, Sí. aquel tío.
Es curioso porque, bueno, en esa época, para los más jóvenes que puedan ver la entrevista, solo había posibilidad de hacer dos cambios y no solo ocurrió esa vez. Bueno, sí, quiero decir que si te expulsaban al portero era mucho más habitual que ahora, a día de hoy es casi imposible que ocurra. Un jugador de campo tenía que ponerse de portero y no solo pasó en ese caso, sino que pasó también en otro partido contra el Barcelona en el Heliodoro, que se puso en ese caso Torresilla de portero y tú seguiste de delantero y hiciste gol. Claro, ese partido fue el estreno del césped del Heliodoro, no sé si te acuerdas que se levantaba bastante, Ujú. y íbamos perdiendo 0-1 y claro, yo me iba a poner de portero, pero íbamos perdiendo 0-1 y Jorge me dijo que no, que se ponía Torresilla y menos mal, porque Sí. tuve, bueno, la suerte de marcar el empate de alguno al final. Ya lo has dicho durante la charla, que eras un buen amigo de Fernando Redondo. Eras de los más jóvenes del vestuario, al igual que él cuando llegó a la isla. Muchos recuerdan la calidad que tenía nada más llegar a la isla, lo que les impresionó. ¿Tú te acuerdas cómo fue tu encuentro con él cuando lo viste jugar por primera vez? ¿Qué sensación te causó? Pues recuerdo que cuando entró, bueno, primero la planta que tenía, ¿no? Tío, él tenía 21 años, yo 19 en esa época. La planta que tenía, pelito largo, muy guapo, pero es que luego cuando saltó al campo y la primera balón que toca con la izquierda, que hace ese típico chicle que se le queda, quedamos todos, pero impresionados. O sea, decíamos, esto es que veías Maradona, ¿no? No estabas acostumbrado a ver algo así, desde el primer entrenamiento. Luego encima con él, pues bueno, hoy en día somos como familia, ¿no? Como hermanos, porque pues él tenía 21, yo 19, estaban casi todos casados o con pareja en esa época y enseguida nos juntamos, ¿no? Y estábamos todo el día juntos. Luego al final, pues bueno, cuando estuvo con su mujer, pues con la hija de Solari, pues también, yo con también, nuestros hijos se han criado juntos, soy padrino de Federico que está en el Elche ahora, él con mis hijas también, bueno, mantenemos ese vínculo y sobre todo esa admiración, ¿no? Que sentí el día que lo conocí futbolísticamente, pero sobre todo como persona, hasta hoy en día. En esa época que no había la facilidad que hay ahora para ver vídeos de jugadores de otro lado del mundo, en este caso de Argentina. A día de hoy viene cualquier jugador de Argentina o Brasil y ya hemos visto cómo juega 20.000 veces. Pero de Redondo tenían alguna referencia. ¿Lo habían visto? No, no sé. No, además, No. yo creo que fue una sorpresa porque Santiago Llorente sabía que quedaba libre de Argentino Junior por un problema que había habido, pero yo creo que aquí nadie conocía, no sabíamos, ¿no? Quién era Fernando Redondo en ese momento. Sobre todo por eso, porque era más complicado ver otras ligas europeas, ¿no? No había las plataformas que hay hoy en día, la verdad. Hablabas antes de Rommel, de lo que te aportó. En este caso, Fernando, que te aportó alguna cosa en concreto, no consejo, porque al final los dos creo que eran eso lo has dicho, eran de la misma edad, no creo que te diera ningún consejo, pero hubo algo o había algo que te sorprendiera de él, que te llevaras del contacto con él diario. Pues la profesionalidad que tenía, ¿no? Y él, mmm, cómo se tomaba el fútbol. Yo seguramente era un poco más, seguramente no, era un poco más alocado en esas cosas, seguramente para intentar no evadir un poco la presión o el estrés, pero él en eso era muy serio y bueno, siempre, sobre todo, me ha aconsejado a la hora de cuidarte, ¿no? De cuidarte, de ser profesional, de saber elegir cuándo de verdad puedes ir a dar una vuelta con los compañeros o con los amigos, pero que la prioridad es el fútbol, ¿no? Y en esas cosas muchísimo y luego a nivel familiar con nuestros hijos también. Doy un salto en el tiempo. Después de tu paso por otros equipos, Zaragoza, como hemos dicho, Sporting y Betis, vuelves a la isla al final de la década de los 90. ¿Cómo fue ese regreso? Pues hombre, fue especial, ¿no? La verdad que yo cuando, en el momento que me voy al Sporting, me voy, la verdad que porque quiero irme, ¿no? Es verdad que el club en ese momento me mete en el paquete también, digamos, para comprar a Juanele. No me valoraban, no me ofrecían lo que yo creía que me merecía después de haber vivido
momentos importantes, haber marcado goles importantes, las ligas del Madrid, jugar de portero, bueno, tenía el cariño de la gente, digamos, pero del club en ese momento no te sentías valorado y salió esa opción, me fui y luego ya de haber triunfado, haber llegado a la selección y muchas cosas más, pues el Tenerife no iba bien, yo estaba en Zaragoza, ya se había hablado otras temporadas que el Tenerife me quería, pero la verdad que nunca fue real. Yo es verdad que tenía muy buena relación con Javier Pérez, pero nunca llegamos a hablar de verdad de ir a la isla, ¿no? Bueno, había muy buenos delanteros aparte. Pero sí es que es verdad que cuando yo estaba en Zaragoza, la segunda temporada sobre todo, que yo no estaba jugando, sí ahí se intensificó, hablamos con Javier y con el club, y yo también sentía que era el momento, ¿no? Sentía que se estaba perdiendo también un poco la identidad canaria, la identidad de la isla, y yo creo que, bueno, para mí en mi carrera era un momento crucial y para el Tenerife también, que estaba en descenso, y la verdad que la vuelta fue increíble. Fue, bueno, de las mejores decisiones que he tomado en mi vida porque, al igual que irme del Betis, me he arrepentido toda la vida, pero la de volver a Tenerife en su día yo creo que ha sido de las mejores decisiones que he tomado, porque ya te digo, yo creo que se está perdiendo un poco la identidad canaria, la cantera. Llegamos ahí, montamos una revolución con Alexis Suárez, con José Antonio Pérez, con Boni, Víctor, poniéndonos nombres guanches, Cataiza, Taburiente, Guayarmina, y llevamos la bandera canaria a los partidos, llevamos a Chucho Horta al campo en su día otra vez, que ya había estado jugando las ligas. Y yo creo que la gente se contagió, pedíamos además que pusieran la música de los sabandeños, grandes ellos, en los altavoces. Y eso se volvió, los primeros partidos que yo volví empezamos a ganar también. Y luego, bueno, es verdad que era una situación complicada, peleamos hasta el final. Al final se descendió. El penúltimo partido en casa contra el Valencia, a pesar de que ganamos, ganó el Villarreal y se descendió. Pero bueno, lo intentamos. Yo creo que ahí se recuperó, ¿no? Ya la identidad, ya te digo, gran labor de ahí de Alexis también conmigo. Y luego ya fuimos a la temporada siguiente, que yo tenía que volver a Zaragoza porque había venido seguido, pues se hizo todo lo posible para que volviera ya y me da igual que fuera en segunda porque sabía que el objetivo era volver a ayudar a que el Tenerife subiera a primera división. Hablabas de esto de la identidad canaria, en ese momento te tocó junto con Alexis tomar el mando, ¿no? De la gente como alguien de la casa. Si no lo has dicho, pero creo que también jugabas incluso con las espirales En en las las botas. botas también. Así es. Mista también recordaba que conoció los nombrados Chucho Dorta también y se quedó así como sorprendido, no entendía nada de lo que pasaba allí con Alexis, contigo y todos los rituales guanches que hacía Chucho, que igual incluso a día de hoy lo mismo, gente joven que ve esta entrevista no sabe quién es Chucho o qué era lo que hacía. Eh, y el año de Benítez, ¿cómo fue ese año del ascenso a primera, esa vuelta a primera? Pues fíjate que es muy importante, bueno, ahora te sigo con lo de Benítez, pero lo que dices tú de Mixta, ¿no? Sobre todo esa identidad canaria, porque al final, fíjate que ahora se está haciendo muy bien. Desde que ha llegado Raico, a Jose, él quiere que vuelva a esa identidad canaria y cada vez se está volcando más, ¿no? Y conseguir ese Tenerife de todo es base a eso. No quiere decir que solo sean futbolistas canarios, por supuesto, pero creo que nuestra isla, pues al igual que pasa en todos los temas de sociedad y política y demás, tenemos que defender lo nuestro, ¿no? Y te lo digo desde fuera, que estoy fuera, que llevo años fuera ya, pero lo veo, lo que es Tenerife cuando voy, y siempre tenemos que pelear por nuestras raíces y por nuestras cosas. Combinarlas luego con gente de fuera, pues me parece perfecto, ¿no? Y bueno, ese era el objetivo y se cumplió. En el año de Benítez, la verdad que fue complicado, porque primero estaba Ángel Capa, no sé si recuerdas que hubo, no sé si hubo unas declaraciones, un problema, bueno, cesaron a Ángel Capa y vino Rafa Benítez, ¿no? No, Capa terminó la temporada que en Perdona, blanco sí, y fue Benito. vale, bueno Benítez después y tal. El año Benítez fue complicado, porque es verdad que él llegó, yo creo que él estaba acostumbrado a tener jugadores muy jóvenes, ¿no? Ujú. Para darle sus órdenes y que obedecieran y tenerlos bajo su disciplina, digamos, o controlado. Claro, llegado allí, yo era el capitán, después era Alexi y él, bueno, lo primero que hizo fue decirme que yo no iba a tener número
ni ficha. Y luego yo tenía el problema que había tenido con el Sporting, tenía que solucionarlo, todo el tema, hasta que yo decidí quedarme ya, se solucionó aquello. Y bueno, sí tuve ficha, bueno, tuve tal, me quitó la capitanía porque se la dio a Martí. Es verdad que, bueno, Martí, oye, gran futbolista, un gran jugador, un gran capitán. Dentro del vestuario, pues sí, nosotros, sobre todo Alex y yo, llevamos la capitanía, pero bueno, entró al campo de Martí, que lo hizo muy bien también. Y fue un año complicado porque yo no jugué prácticamente en todo el año, ¿no? Tuve varios encontronazos con él luego, pero es verdad que cuando más apretó al Atlético de Madrid, que fueron los últimos partidos de liga, que había algunos jugadores más jóvenes que yo creo que les podía un poco esa presión que te estaba metiendo el Atlético de Madrid, el de estar en primera posición toda la liga y luego estuvimos dudando un poco. Y ahí Rafa tuvo que tirar de mí y me acuerdo que marqué un gol en Badajoz, jugué contra el Atlético de Madrid en casa, que perdimos, pero bueno, jugué de titular. Y luego marqué un gol muy importante que fue contra la Universidad de Las Palmas en los últimos partidos, que ganamos, íbamos empatados a cero. Y bueno, luego los siguientes partidos ya decisivos ni siquiera jugué, pero bueno, él tenía su elección y yo no contaba en ese concepto conmigo, pero yo estoy contento y orgulloso porque a pesar de no jugar en todo el año me pude mantener en forma gracias ¿cómo se llamaba el segundo entrenador de él? Sí, Paco Paco. Ayestarán. Y la verdad que él, con los jugadores que nos jugábamos, pues íbamos al gimnasio después o en el campo, hacíamos un trabajo fuerte y yo me mantenía. Y cuando tuve que jugar lo hice, marcando mis goles y al final, bueno, celebramos el ascenso por todo lo alto. He intentado hacer el repaso lo más rápido posible porque al final 8 temporadas en el Tenerife dan para mucho, podríamos estar aquí hablando muchas horas, pero de tantos años en el Tenerife, ¿tú con qué te quedas? Yo siempre me dicen un partido, yo no podría ser. Yo creo que la Liga del Madrid, las dos, sobre todo la primera, el partido de Auxerre en la portería, los partidos contra la Juve, porque fue llegar a otra dimensión ese Tenerife que siempre soñó Javier Pérez, y el ascenso de Butarque, ¿no? Con el gol de Hugo Morales. Yo creo que han sido los momentos más importantes. Luego están los malos, que, bueno, el descenso, por ejemplo, cosas, pero esos momentos se quedan marcados para siempre, ¿no? Mm. Estamos casi llegando al final de la charla y no te he preguntado cómo está y a qué se dedica hoy Pierluigi Cherubino. Pues bien, ahí estamos colaborando con un bufete de abogados en el tema de los futbolistas, asesoramiento con RCG Abogados y RCG Sport. Y luego colaborando con la tele del Betis también en los partidos y la verdad que súper feliz porque al fin y al cabo, pues bueno, estás en un sitio donde te aprecian mucho, respetan muchísimo la historia aquí en el Betis, una cosa que en Tenerife, por desgracia, no ha pasado casi nunca, que ahora está pasando. Te vuelvo a reafirmar y me alegro que la llegada de Raiko ha sido, yo creo que la salvación y el club, si no pasa, ocurre nada raro, va a volver a fútbol profesional rapidísimo, que eso es casi imposible. Y en ese sentido ya te digo que no tengo que adorar a nadie, sino decir la realidad, porque creo que siempre hemos tenido un problema en la estructura del club. Por eso hemos tenido los problemas económicos y deportivos sobre todo. Y ahora con la llegada de Raico, que es un hombre de la isla y que sabe lo que quiere y que sobre todo quiere que la gente de Tenerife o de Canarias sea respetada allí y tenga su protagonismo, pues ahora mismo, te digo, ahora se está respetando la historia, que es lo importante, lo demuestran siempre cuando veo a los veteranos jugando esos partidos o con la gente mayor al galopito, ¿no? Que es ese fútbol caminando que me encanta lo que hacen, la gestión que hacen y con la gente de los equipos de discapacidad también, con la Fundación del Tenerife. Y aquí en el Betis estoy contento porque también es un estilo así, respeta mucho la historia, la fundación del Betis lo mismo, y bueno, feliz en ese sentido. También quería trasladarte alguna pregunta de los seguidores de La Voz del Tete en Instagram. En este caso te he elegido dos, una de Edu Rivera, aunque es doble, que dice, ¿cuál fue tu mejor momento en tu carrera y dónde te hubiese gustado jugar de verdad?
esas dos preguntas. Pues mi mejor momento en mi carrera, momento en el Tenerife en la primera etapa, sobre todo cuando las ligas o cuando antes de lesionarme en el pubis era el delantero titular, las primeras jornadas, y llevaba 6 goles, creo, en los primeros partidos, y me rompí y estuve ya un mes y pico casi dos fuera y me costó mucho volver. Y luego en el Sporting fue una temporada brutal y en el Betis ya llegué a un nivel top, ¿no? Equipos donde quisiera jugar, hombre, quería ser internacional, lo conseguí. Y luego, pues, de pequeño era del Barça, pero luego ya cuando estuve jugando al fútbol no era una cosa que me obsesionara. Hay otra pregunta, ya lo nombraste antes de la entrevista y no te quise preguntar, digo, lo voy a guardar que no era uno ni dos, sino varias que ponen, pregúntale si ya ha hecho las paces con Bullo. Vale. Eh, si es que yo nunca he tenido ningún problema, ¿no? Yo creo que él se lo ha tomado mal y no ha reaccionado bien. Que fíjate, lo que hizo él estuvo bien, porque él lo que intenta, yo creo, sí, es que el balón no salga fuera porque el empate no le servía y si sale fuera córner igual se pierde un par de minutos y no le venía bien. Pero bueno, no tengo ningún problema con él. Yo lo que hice en su día fue defender al Tenerife y a su historia y no me parecieron razonables ni agradables ni merecidos los comentarios y por eso pues lo que hice fue defender al club y a la isla, ¿no? Y por último, para terminar, me gustaría pedirte un 11 histórico de jugadores con los que compartiste vestuario en el Tenerife. Pues eso sí es complicado porque cuando veo a otros compañeros o jugadores que pasan por ahí y tienen que decir un 11, Sé que es claro, complicado. al final tienes que decir los que has jugado tú, ¿no? Para no... Exacto. Bueno, pues de los que he jugado yo, Manolo López, el gato de Arucas porque es Magüé. No sé si escuché a Pinilla, ¿no? Hablar de Magüé en su día, de cómo lo llamábamos, que se lo puse yo así el nombre porque era un espectáculo de compañero. No jugaba a veces, pero era un tío que nos acogía a todos y era una pasada de compañero y de hombre, Manuel. Siempre estaré agradecido cómo nos acogía en su habitación, las risas allí entre varios que íbamos, ¿no? Lateral derecho, Aguilera. Lateral izquierdo, Paqui. Marcadores, es que son todos buenos. Antonio Mata, César, Julio Llorente, Tony, ¿a quién elige? Además, el otro día los vi a Antonio Mata y a César, que también son unos fenómenos, muy buena gente. Por banda Chano, mmm, por izquierda, bueno, Redondo en el medio, Nacho Conte y... ¿Cuántos voy? No sé ni cuántos llevo ya. Hombre, De defensa las mejores más. que he tenido, ¿qué te puedo decir después? Ezequiel Castillo, Pixi, Ujú. es que hay tantos. Ah, vale, Pero sí. no podría ser un 11, me costaría, tendría que dimitir como entrenador. Bueno, más o menos me lo has configurado. Nada, Pierre, pues con esto te agradezco que hayas estado aquí compartiendo los recuerdos o tan buenos recuerdos para todos los aficionados del Tenerife de una época mágica. Y eso, muchas gracias por este rato. No, hombre, gracias a ti, de verdad. Creo que lo importante, sobre todo para los jugadores de la cantera o de la isla o de Canarias que aspiren a llegar a primera división al Tenerife, yo lo conseguí siendo mucho más complicado que ahora. A veces la gente te dice, bueno, solo metiste 20 y pico goles en el Tenerife, no lo sé, ahora mismo 20, 15, no lo sé. No jugabas mucho, le digo, yo tuve la suerte, por un lado, de jugar con delanteros como Pizzi, de Articia, Felipe, Quique Estebarán, La Torre, Pinilla. Eh, claro, ¿quién te va a decir a ti que yo con 18, 19, 20, 21 años podía llegar a jugar con esos futbolistas? Era imposible. Conseguí jugar, a veces de titular, otras veces de suplente, pero al final puedes competir con ellos, ¿no? Y eso yo creo que tiene que ser el objetivo de cualquier futbolista de cantera hoy en día. Ujú. No te lo he preguntado, pero escuchándote ahora, ¿qué posibilidades o te gustaría volver algún día? Al club, Sí, a formar no, parte. bueno, ahora mismo no, porque en su día ya tuve esa batalla que tuve para las elecciones con Miguel. La verdad que salí súper orgulloso del trabajo que hicimos.
de la cantidad de gente de accionistas que conseguimos. Creo que en ese sentido le dimos un vuelco a todo porque le ganamos muy sobradamente. Luego, en cuanto a acciones, pues había un control imposible de entrar. Había mucha gente que me decía que era imposible, me da igual. Yo sabía lo que quería y creo que han cambiado cosas de ahí. Y sobre todo ahora, ya te digo, antes parecía que intentaban cambiar, nunca se cambió nada. El Tenerife sigue siendo de algunos nada más. Y ahora con la llegada de Raico, de Ayose, bueno, Felipe está de presidente también y mucha gente que está ahí en el club ahora mismo, que antes estaban y ahora están, pues se están haciendo las cosas mejor y creo que lo que se hizo en su día sirvió. Y ahora mismo no me lo planteo porque, bueno, porque creo que no, el Tenerife no me necesita a mí en ese sentido. Está muy bien dirigido ahora mismo y está rodeado de muchísima gente buena y yo lo estoy disfrutando de fuera, ¿no? Pues nada, Pierre, lo dicho, muchas gracias por venir aquí, pasar un rato y compartir todos estos recuerdos. Nada, muchas gracias a ti, un saludo a toda la afición del Tenerife, que este año se va a volver a la segunda división, al fútbol profesional, que es lo importante. Y enhorabuena a ti porque veo los programas y veo las entrevistas y a todos los compañeros que han pasado. Al final eso es historia, lo que te decía de lo importante, ¿no? Si no hay pasado, no hay presente ni futuro, ¿no? Y respetar la historia lo estás haciendo con estos programas, con estas entrevistas y eso es importante para los aficionados y para la historia del Tenerife. Gracias. Gracias a ti. Chao.